Nunca he sabido en qué momento exacto el desierto empezó a mirarnos de regreso. No puedo decirte una fecha, porque esas cosas no se acomodan en calendarios. Ocurrió en un tiempo distinto, cuando todavía creíamos que el territorio era solo paisaje y no memoria viva. Me tocó entonces recorrer el norte con el equipo de rescate de la Cruz Roja Estatal, siguiendo carreras de polvo y fierro que atravesaban la península como heridas abiertas. Eran competencias largas, rituales modernos que duraban varios amaneceres, cruzando brechas, reservas y tramos donde ni la señal ni la fe llegan completas. Una de ellas nos llevó desde la costa donde el mar huele a óxido y sal vieja, hasta tierras donde el desierto se vuelve silencio puro, como si algo hubiera decidido guardar secreto ahí desde antes de que existieran los nombres. Íbamos en una camioneta marcada, cargada con equipo, localizadores que pitaban como grillos artificiales y la responsabilidad de llegar cuando alguien ya no podía. Éramos 3. No hace falta decir sus nombres. En esas noches los nombres pesan. Aquella madrugada, cuando el cielo era una bóveda negra sin luna, avanzábamos por una carretera solitaria que atraviesa la reserva. El desierto estaba inmóvil, pero no dormido. Los cardones parecían figuras de vigía, y las piedras, apiladas sin razón, daban la impresión de haber sido colocadas por manos que ya no existen. El motor era lo único que rompía el silencio. Hasta que dejó de serlo. Entre la maleza, no muy lejos del asfalto, algo se movía. No corría. No huía. Caminaba. Al principio pensé que era una persona extraviada. El cuerpo tenía ese volumen torpe de quien avanza sin prisa, como si supiera que nadie debería verlo. Pero había algo incorrecto en la manera en que se desplazaba, como si el suelo no terminara de aceptarlo. Reduje la velocidad. Las luces de la camioneta alcanzaron su figura. Entonces lo vimos. El cuerpo era humano, o lo suficiente como para engañar al instinto durante un segundo. Pero donde debía haber un rostro, había otra cosa. No puedo describirla del todo. Solo diré que no pertenecía a ningún hombre. Era una cabeza ancha, húmeda, con una forma que el cerebro reconoce aunque se niegue a aceptarla. Cabeza de cerdo. Nadie habló. El desierto tampoco. La camioneta se detuvo sola, como si las llantas hubieran decidido no avanzar más. La figura giró lentamente. No con sorpresa. Con reconocimiento. Sentí, y esto no lo digo a la ligera, que nos estaba viendo por primera vez, pero que ya sabía quiénes éramos. Sus ojos reflejaron la luz por un instante imposible, y entonces lanzó un chillido. No fue un sonido animal. No fue humano. Fue un desgarrón en el aire. Algo antiguo, como si el desierto hubiera recordado una palabra prohibida. Mi compañero de atrás gritó y se lanzó hacia adelante, chocando con los asientos, rezando cosas que no sabía que recordaba. Yo apreté el volante con fuerza, intentando convencer a mi cuerpo de que seguía siendo de este lado de la realidad. El sonido cesó. La figura ya no estaba donde había estado. O quizá nunca estuvo ahí de la forma en que creemos. Arranqué sin mirar atrás. Avanzamos varios kilómetros antes de detenernos. Nadie volvió a mencionar lo ocurrido. En el norte se aprende a callar rápido. Pero esa noche entendí algo: el desierto no muestra lo que quiere asustarte. Muestra lo que quiere que recuerdes. Y todavía no había terminado conmigo. No pasó mucho tiempo después de aquello cuando el territorio volvió a pronunciar mi nombre, aunque entonces no lo entendí así. Creí que eran episodios separados, recuerdos sin hilo. Hoy sé que el norte no suelta fácil a quien ya fue mirado. Fue en otra estación, en un calor distinto,
cuando el sol todavía se atrevía a quedarse un poco más antes de esconderse. Había viajado hasta una presa lejana, de esas que no aparecen en los mapas turísticos, rodeada de cerros bajos y árboles torcidos por el viento constante. El agua estaba quieta, demasiado quieta, como si no quisiera reflejar nada. Llegué en bicicleta. Me senté un rato a descansar, escuchando insectos y ese silencio espeso que solo existe lejos de los pueblos. Cuando decidí volver, el cielo ya se estaba apagando por un costado de la sierra. No fue miedo lo que sentí entonces, sino esa prisa irracional que aparece cuando el cuerpo sabe algo antes que la cabeza. El camino de regreso era una brecha larga, flanqueada por hierba alta y árboles dispersos. Al principio pedaleé tranquilo. El aire era tibio y las sombras todavía parecían normales. Hasta que escuché la risa. No era fuerte. No era clara. Era como un murmullo burlón, entrecortado, escondido entre la maleza. Pensé en un ave, en algún animal nocturno. Me aferré a esa idea como uno se aferra a una oración aprendida de niño. Pero la risa volvió. Y volvió más cerca. Pedaleé más rápido. La risa también. No se adelantaba. No se quedaba atrás. Caminaba conmigo. De pronto, silencio absoluto. Ese silencio que no calma, que pesa. Sentí el aire volverse espeso, difícil de respirar. A pocos metros, entre la hierba, algo se movió. Salió con parsimonia, como si el mundo entero le debiera tiempo. Era un perro. Grande. Demasiado. Al principio no vi nada extraño. Hasta que levantó la cabeza. Juro que estaba sonriendo. No como sonríe un animal cuando jadea. Era una mueca consciente, sostenida. Sus ojos no parpadeaban. Me miraban como se mira una puerta que se está midiendo antes de abrirse. Me detuve. Bajé de la bicicleta y la coloqué frente a mí. Me quité la mochila. El cuerpo reaccionó antes que el pensamiento. El perro comenzó a moverse en media luna, rodeándome con paciencia. Daba 3 pasos. Se detenía. Giraba la cabeza. Me observaba. 3 pasos más. Nunca me dio la espalda. Nunca dejó de sonreír. Sentí con claridad algo que no había sentido ni siquiera en el desierto, la certeza de que no debía correr todavía. De que eso esperaba que lo hiciera. Cuando retrocedió, lo hizo del mismo modo. 3 pasos atrás. Mirada fija. La sierra ya era una mancha oscura. El sol había desaparecido por completo. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, monté la bicicleta y pedaleé con todo lo que tenía, sin voltear. Al llegar al entronque, donde pasaban algunos autos, me detuve. El aire volvió a sentirse normal. Miré atrás. No había nada. Más tarde supe lo que los viejos decían de ese lugar. Brujería. Caminantes que no son animales. Nahuales que prueban el miedo antes de decidir si avanzan. Yo solo sé que eso no era un perro. Y tampoco fue la última vez que escuché ese paso distinto mezclarse con una voz que no pertenece a ninguna garganta conocida. Hay un momento en la noche en que los perros dejan de ladrar a lo que ven y comienzan a ladrar a lo que recuerdan. Eso lo supe en un diciembre distinto, uno de esos que parecen iguales a todos hasta que algo los quiebra para siempre. La casa estaba llena. Voces, risas, vasos chocando, la falsa sensación de que el mundo era seguro porque estábamos juntos. El barrio entero parecía respirar al mismo ritmo, como si la celebración hubiera tejido una red invisible entre las casas. La música se apagó poco a poco,
los cuerpos cansados buscaron dónde caer y la madrugada reclamó lo suyo. En algún punto de esa noche, cuando el sueño todavía no terminaba de llegar, los perros comenzaron a ladrar. No fue un ladrido normal. No fue uno solo. Fue el vecindario entero respondiendo a la misma presencia. Me acerqué a la ventana, molesto, pensando en una pelea, en algún borracho perdido. Entonces lo escuché. Un aullido. Pero no era solo eso. Era un grito humano quebrándose dentro del aullido, como si dos gargantas intentaran ocupar el mismo espacio. Sentí como el cuerpo se me endurecía. No podía moverme. Algo en ese sonido no pedía atención, exigía reconocimiento. Cuando cesó, corrí a la cocina. Desde ahí vi el patio. Los perros de mi primo corrían en círculos, desorientados, como si algo invisible hubiera pasado entre ellos dejando un rastro imposible de seguir. Y entonces lo vi. No puedo decir de dónde salió. No apareció. Ya estaba ahí. Se movía erguido, con la cadencia torpe de alguien que aprendió tarde a caminar en dos piernas. Su cuerpo era el de un perro enorme, demasiado robusto para ser real. No llevaba cola. Eso fue lo que más me perturbó. No había balance, no había señal de animal. Solo carne y sombra avanzando con intención. No se acercó. No hizo falta. Sabía que lo habíamos visto. Al día siguiente nadie quiso hablar de eso. Como si nombrarlo fuera invitarlo a quedarse. Creí que ahí terminaría. Me equivoqué. En otra temporada, cuando las tradiciones pesan más y el monte parece escuchar con atención, fuimos al rancho como cada año. El calor era distinto, el silencio más espeso. Mi primo discutió con una de las mujeres de la familia y se internó solo en el monte, cargando un rifle de postas como si eso significara algo frente a lo antiguo. Regresó poco después. No caminando, huyendo. Temblaba. Lloraba. Su voz no era suya cuando habló. Dijo que había visto algo sobre una piedra grande. Un animal negro, enorme, más grande que cualquier cosa que hubiera cazado. No era un jaguar, no era una pantera. Era otra cosa usando esa forma. Dijo que la mirada lo había clavado al suelo. Que cuando intentó moverse, eso ya venía hacia él. Que corrió sin pensar, y que cuando volteó, ya no había nada. La mujer que cura, la que no necesita preguntar demasiado, escuchó en silencio. Luego dijo lo único que hacía falta. Ese cerro tiene guardián. Y no se le apunta con armas. Esa noche nadie rezó en voz alta. Nadie volvió a mencionar el tema. Pero todos sabíamos que algo nos había acompañado desde mucho antes, desde el desierto, desde la risa, desde los aullidos. Hoy cuento esto no para explicar, sino para advertir. El territorio recuerda. Los caminos observan. Y hay presencias que solo se muestran una vez, lo suficiente para que nunca vuelvas a sentirte solo en la oscuridad. Si llegaste hasta aquí, comparte este relato como se comparten las historias que no deben quedarse atrapadas en una sola garganta. Y si sientes el llamado, suscríbete al canal. Porque donde el misterio respira, ahí seguimos encendiendo la fogata.